Compartiendo el Pan de Vida, un programa de estudios bíblicos diseñado para brindarle un mejor entendimiento de la palabra de Dios junto al hermano José Antonio Reyes. Bienvenidos a Compartiendo el Pan de Vida. Bienvenido a nuestro programa Compartiendo el Pan de Vida. Soy su hermano José Antonio Reyes. Me alegro en darle la bienvenida al programa de hoy. Bueno, estamos llevando a cabo estudios expositivos de la palabra del Señor en el Evangelio de San Marcos. Esta es la lección número 10 que vamos a tener hoy. Le invito para que usted consiga la Biblia, que es nuestro libro de texto. Tome lápiz y papel y esté listo para tomar notas y seguirnos paso por paso mientras estudiamos la palabra del Señor. También quiero informarle que tenemos una guía de estudio preparada que deben acompañar estos estudios bíblicos, y esta guía tiene alrededor de 80 páginas de exposición bíblica que usted la puede tener en su casa para deleitarse en estudios bíblicos devocionales o en la iglesia, en estudios bíblicos de adultos, en la escuela dominical. Puede darle muchos usos a esta guía de estudio. La haremos llegar hasta usted si usted nos escribe a la dirección que estaremos dando al final del programa. Muy bien, hoy vamos a estudiar la lección número 10, Jesús en Jerusalén. Esta lección cubre los capítulos 11 y 12 del Evangelio de Marcos, pero solo vamos a leer los primeros 11 versículos del capítulo 11 en este momento. Dice así la Biblia: Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los Olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Mi amigo y hermano, con esta escritura bíblica, en el capítulo 11 de San Marcos, comienza lo que podríamos llamar la semana más importante que ha vivido la raza humana, de toda la historia del ser humano, desde Adán en adelante. La semana más importante que ha vivido el mundo es la semana que estaremos estudiando en los estudios que nos quedan en el Evangelio de Marcos, o sea, la semana de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante, Marcos dedica más de una tercera parte de su libro a una sola semana en la vida del Señor. El ministerio del Señor cubrió alrededor de 3 años y medio. Ahora, usted puede notar cuán importante es esta última semana, que de esos 3 años y medio de ministerio público, Marcos dedica más de una tercera parte de su evangelio a cubrir lo que aconteció en esta semana. Eso nos deja bien claro una cosa, y es que es muy importante para el pueblo de Dios conocer en detalles las enseñanzas y los actos, acciones que se llevó a cabo en esta semana de la pasión del Señor, ya que en esa semana se jugó, podríamos decir, el destino
de cada habitante de este planeta Tierra. En esa semana estuvo el Señor trabajando para salvar lo que se había perdido. Repasando un poquito el Evangelio de Marcos, ya dijimos que los primeros 9 capítulos de Marcos cubren el ministerio de Cristo en Galilea. El capítulo 10 cubre el ministerio de Cristo mientras iba de Perea hacia Jerusalén. Y del capítulo 11 hasta el 16, los últimos 6 capítulos de este Evangelio cubren el ministerio de Cristo en Jerusalén. Bueno, así es que es sumamente importante que usted recuerde que de los 3 años y medio del ministerio de Jesús, el evangelista Marcos dedica más de la tercera parte de su exposición al relato de esta gloriosa semana. Vamos a tomar esta semana día por día para que se quede claro en su mente qué actos llevó a Jesús desde el domingo hasta el otro domingo. Así es que el primer domingo encontramos que el Señor hace su entrada triunfal en Jerusalén. Muchos lo han llamado el Domingo de Ramos, ya que Cristo por primera vez en el Evangelio de Marcos llega a la amada ciudad de Jerusalén. Y es interesante porque en esta entrada triunfal del Señor Jesucristo, que usted encuentra desde los versículos 1 al 11, es la primera vez en el relato de Marcos en que Jesús llega a esta amada ciudad y lo hace como rey. Fíjese que hemos estado hablando del Señor como el siervo soberano. Marcos nos presenta a Jesús entrando en Jerusalén como Rey de Reyes y Señor de Señores. Con su entrada triunfal, el domingo de Ramos, este domingo de entrada triunfal, Jesús llama la atención de toda la ciudad hacia su persona. Y esto es interesante porque si usted estudia un poquito la actitud de los fariseos y de los sacerdotes, ellos querían matar a Jesús, destruirlo, pero no en la semana de la Pascua. Pero Dios había determinado desde la eternidad que el Cordero de Dios, que era Jesucristo, muriera en esa semana y diera su vida en rescate por muchos. Así es que cuando Cristo hace la entrada triunfal, dice que Él mandó a buscar un pollino y se subió sobre él, y al entrar allí toda la ciudad se conmovió. Y entonces todos los sacerdotes y los escribas y los enemigos de Jesús tuvieron que moverse a hacer planes para tratar de destruir su popularidad dentro del pueblo. Con su entrada, Jesucristo cumplió lo predicho por el profeta Zacarías en el capítulo 9 y verso 9 de su libro. Allí Zacarías dice: alégrate, hija de Sión, prorrumpe en alabanzas, hija de Jerusalén, he aquí tu rey viene a ti, santo y justo, manso, sentado sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así es que encontramos que Cristo, al hacer la entrada triunfal en Jerusalén, lo hace en un pollino para cumplir las profecías bíblicas que se encontraban en Zacarías 9:9 y que Marcos nos relata. Fue muy importante porque si Cristo no hubiera subido en ese pollino y hubiera entrado en Jerusalén, nosotros hoy en día todavía tendríamos que estar esperando al Mesías. Pero Cristo cumplió todas las profecías que habían sido dichas acerca de Él, inclusive esta hermosa profecía de su entrada en un pollino. Fue un pollino prestado. Vemos que Cristo vivió su vida materialmente pobre. Aún un pollino tuvo que coger prestado. Cuando nació pobre, lo pusieron en un pesebre prestado, no era de él, no tenía una cuna propia. Cuando entró como rey en Jerusalén, mandó a coger un pollino prestado. Y cuando murió, no tenía una tumba y tuvieron una tumba prestada. Hay mucha gente que a veces atacan la pobreza, pero le voy a decir, para los conceptos de nuestro mundo actual, Cristo vivía en extrema pobreza. Pero la pobreza del Señor era una riqueza, porque los ricos del cristiano no quiere decir que tenga posesiones materiales abundantes, sino la riqueza, según la Biblia, no solo son posesiones materiales. La paz de Dios vale más que todos los millones que pueda tener un rico en el banco. El gozo del Señor vale tanto. La felicidad que un cristiano puede vivir es más grande que las riquezas materiales. El gozo de tener el Espíritu Santo dentro de uno, la persona del Señor Jesucristo. Hay mucha gente, tristemente, que en nuestros días exaltan mucho lo que se llama la teología de la prosperidad. Y han enseñado que aún el ser pobre aparentemente es como un pecado, pero Cristo, mi amigo y hermano, y el Nuevo Testamento en general no nos enseña esto. Cristo vivió, podríamos decir, pobre material, pero rico espiritual. Él es el dueño de todas las cosas.
Así es que en esta entrada todo el mundo dice que empezaron a poner palmas y ramas y la gente se quitaban sus vestidos, los ponían en el camino para que Cristo pasara y la gente gritaban: Hosana, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Cristo hizo su entrada triunfal como el Rey. Llamó la atención pública, que todo el mundo se diera cuenta. Y esto es interesante, porque si usted recuerda, durante el ministerio del Señor Jesucristo, Él casi nunca quería llamar la atención de las multitudes hacia Él, ni permitía que se le hicieran aclamaciones así, pero en esta ocasión, Él quería que su última semana, todo el mundo se diera cuenta de su presencia, y todo el mundo supiera que allí había llegado el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, en esta primera semana Cristo hace su entrada triunfal, llega hasta el templo en la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que miró el templo alrededor y se regresó porque ya era de noche. Y regresó a Betania, donde Él pasaba las noches en esta semana última de la pasión del Señor Jesucristo, en el hogar de Lázaro y de Marta y de María. Ese era un hogar donde Cristo, pues, por lo regular se quedaba cuando venía al área de Jerusalén. Bueno, tenemos el domingo terminó de esta manera y el lunes el Señor temprano se dirigió hacia el templo después de pasar la noche en Betania. Y esta parte bíblica la tenemos cubierta desde los versos 12 al 19. Y lo primero que el Señor hizo es cuando venía de Betania hacia el templo, tenía hambre, dice la Biblia, y pasó cerca de donde había un árbol de higuera. Y ese árbol de higuera estaba frondoso, tenía las hojas muy verdecitas, muy bonitas. Y esto era señal de que ese árbol debía de tener fruto. Cuando un árbol estaba así frondoso, era señal de que tenía fruto. El árbol también había sido colocado en un terreno fértil y en una posición muy ventajosa para tener todo ese follaje tan bonito, verde, estar bien lleno de todas estas hojas. El Señor pues pensaba, fue a buscar fruto a este árbol y dice la Biblia que no lo encontró. Y entonces el Señor dijo: jamás tengas fruto, jamás nadie coma fruto de ti, y trajo una maldición sobre la higuera. Posiblemente los discípulos se asustaron. El Señor nunca destruía así nada ni en la naturaleza. Pero esa higuera, mi amigo, representaba de hecho al pueblo de Israel, la nación que lo había desechado y que ahora caería bajo el juicio de Dios. Y Cristo, después de maldecir esta higuera, pasa adelante y llega al templo. Y la Biblia dice que entonces el templo estaba contaminado. La gente allí lo habían hecho un lugar, una cueva de ladrones, un mercado, en otras palabras. La Biblia dice que Cristo tomó un fuete en sus manos y comenzó a echar a aquellos mercaderes del templo, y entonces cogió las mesas donde la gente cambiaban dinero, y a las palomas, a todos aquellos animales. Cristo viró las mesas y purificó el templo. Y Él dijo: la casa de mi Padre debe ser llamada casa de oración, y ustedes la han hecho cueva de ladrones. Tristemente, el área de los gentiles, que en el templo estaba designada para que los gentiles fueran evangelizados, aquella gente la habían hecho un mercado. Pero Cristo purificó el templo. Así es que primero Cristo viene a la nación de Israel representada por la higuera y no encuentra frutos de justicia. Cristo, cuando llegó a la ciudad de Jerusalén, lloró sobre ella porque era una ciudad que tampoco había justicia. Y cuando llega al templo, que es el lugar posiblemente más sagrado que debería de haber, lo encuentra hecho una cueva de ladrones. Y entonces Cristo lo purificó, y entonces Él regresa a Betania nuevamente. Vamos a ver que lo que había empezado en ese templo como una práctica benéfica y de servicio público, había degenerado en una operación impura y deshonesta. Y el martes vamos a estudiar la vida de Cristo, el día martes. En este día memorable, el siervo maestro nos entrega unas enseñanzas que debemos atesorar, mi amigo, en nuestros corazones. Lo primero que nos enseña es el poder de la fe. Cuando pasan donde estaba la higuera, que él había maldecido el día anterior, estaba seca desde la raíz. Pedro se asombró de lo que había ocurrido. El árbol se había secado desde la raíz. Pero Cristo le dice: tened fe en Dios. Da una lección tremenda a sus discípulos de tener fe en Dios y también de oración. Él dijo: porque os digo que lo que pidiereis no dudando, si pidiereis en oración sin dudar, todo lo que dijereis os será hecho, dijo el Señor. Así es que le dijo que oraran, que tuvieran confianza en el Padre Celestial. La fe
es muy importante. Sin fe no podemos agradar a Dios. Y la fe va unida con la oración, porque en la oración usted confía en el Padre Celestial. Cristo le da una lección a sus apóstoles de fe con aquella higuera que se había secado. Entonces procede y llega al templo, y cuando entra al templo a enseñar el día martes, los escribas y fariseos y los sacerdotes y el Sanedrín vienen donde Jesucristo y le hacen una pregunta acerca de autoridad. Usted puede ver esto del verso 27 en adelante hasta el 12 del capítulo 12, donde le preguntan acerca a Cristo, los sacerdotes que representan la autoridad religiosa y los ancianos del Sanedrín vienen y le dicen al Señor: Señor, ¿con qué autoridad tú has hecho esto de quitar las mesas y todo esto? Y es importante porque la autoridad en la Biblia es sumamente importante, este tema. Y aquellos hombres pues eran la autoridad posiblemente en el templo hasta ese momento, pero Dios, Cristo era más grande porque el templo era para adorar a Dios y Cristo era el Señor del templo. Entonces Cristo, en vez de contestarle directamente, le hace otra pregunta a aquella gente, porque si Cristo le hubiera dicho a aquella gente: bueno, yo soy enviado de Dios y tengo autoridad de Dios, esa gente lo hubieran acusado de blasfemia y lo hubieran matado como querían hacerlo. Si Cristo dice: yo tengo una autoridad delegada que alguien me dio, lo hubieran acusado de traición ante el gobierno romano. Pero Cristo entonces le hace una pregunta a ellos, dice: dígame, ¿en el bautismo de Juan es de la tierra o es celestial? Y los pone a ellos en un dilema, porque si decían que era del cielo, Cristo le hubiera dicho: bueno, ¿por qué ustedes no escucharon a Juan? Porque él dio testimonio de mí y dijo que yo era el Hijo de Dios. Y si ellos decían que era de la tierra, pues la gente se iba a rebelar en contra de ellos, porque todo el mundo consideraba a Juan como un profeta. Así es que los gobernantes, como los líderes religiosos, atacan al Señor Jesucristo en el aspecto de su autoridad. Pero el Señor les contesta a estos hombres sus maliciosas preguntas usando dos argumentos muy poderosos. Uno, el ministerio de Juan el Bautista, y otro, la parábola de la viña. Cristo le habló la parábola de la viña y le dijo: un viñero tenía una viña y mandó a sus siervos por 3 años, lo estuvo mandando para pedir fruto a los siervos que le dejó la viña, pero ellos, en vez de atender a estos siervos, los mataban. Entonces el dueño de esa viña por último mandó a su hijo y los siervos se rebelaron y lo mataron. Aquellos líderes religiosos sabían que él les estaba indicando que ellos eran y que él era en cierta manera el Hijo de Dios. Bueno, la tercera lección que el Señor nos da en este martes es la lección sobre nuestra doble responsabilidad. En segundo lugar vinieron los herodianos y los fariseos y le preguntaron al Señor si era lícito darle tributo a César. Pusieron a Cristo en un dilema, porque si él decía que era lícito, los fariseos y una parte del pueblo que se oponía a que se le diera tributo a un gobierno pagano, se le hubieran ido en contra de Jesús. Ahora, si Cristo dice que no era lícito, entonces los herodianos y el gobierno de Roma se hubiera ido en contra del Señor Jesucristo. Pero Cristo muy sabiamente le dice: deben acá una moneda. Y esa moneda tenía allí la imagen de César. Y Cristo le dice: denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Así es que nosotros tenemos una doble responsabilidad. Una responsabilidad con el gobierno civil y otra responsabilidad con el Dios del cielo. Y como ciudadanos somos ciudadanos de esta tierra y somos ciudadanos del cielo. Y aún aquella gente aceptaba la autoridad de César porque llevaban las monedas que tenían el retrato de César. Y con eso Cristo les dejó claro, le contestó claramente a ellos. Bueno, los fariseos y los herodianos eran enemigos entre sí, pero en esta ocasión se unen para tratar de hacer caer al maestro en una trampa. La pregunta que le formulan es con relación al pago del tributo al gobierno romano. El Señor también nos da una lección aquí muy hermosa sobre la eternidad. Bueno, otro grupo que vino a preguntarle al Señor fueron los saduceos. Estos saduceos aceptaban como libros inspirados solamente los libros de Moisés, o sea, el Pentateuco. A su pregunta, Jesús le responde indicándole que ellos, aunque se creían sabios, eran ignorantes en 2 puntos vitales. Aquellos saduceos vinieron donde el Señor y dijeron: Señor, ellos no creían en espíritu, ni en la vida eterna, ni en el castigo eterno. Y dijeron: Señor, si una mujer se ha casado con 7 hermanos, uno detrás de otro, porque un hermano murió y el otro la tomó, y esta mujer hasta con 7 hermanos estuvo casada. Y entonces, ¿qué sucede? Dice el Señor, en la resurrección. ¿Cuál de ellos será el esposo de ella? Entonces Cristo le contesta acerca de la eternidad y le dice: ustedes cometen un error porque ignoran las Escrituras y también el poder de Dios.
Ellos no creían en la resurrección, pero Cristo les relató aún del Pentateuco. Cuando Dios le habló a Moisés, le dijo: yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y la Biblia nos dice que Dios no dijo: yo era Dios de ellos, yo soy Dios, y Dios no es Dios de muertos. Así que en el mismo Pentateuco que ellos aceptaban como inspirado, nos indica que había vida después de la muerte. Y con aquellas palabras Cristo le dice a estos hombres: ustedes ignoran las Escrituras, no las conocen bien. Y también ignoran el poder de Dios, porque el poder de Dios tiene autoridad para levantar los muertos. Dios es un Dios de vivo. Y entonces los escribas habían establecido que los judíos estaban obligados, mi amigo, a obedecer 613 leyes. Y la próxima pregunta que viene donde Jesús es una pregunta sobre la prioridad. ¿Cuál de esas leyes era la más importante? Un escriba le dice: Señor, ¿cuál de los mandamientos es el más importante? Recuerden que habían 613 leyes que habían en la ley de los judíos. De estos, 365 eran negativos y 248 eran positivos. Y una de las continuas discusiones de ellos giraba en torno a determinar cuál de estos mandamientos era el más importante. Y Jesús pues le dice a aquel escriba: el gran mandamiento es: oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Cristo dijo: este es el más grande mandamiento. Y el segundo, dijo Cristo, es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es decir, que Cristo dice: mire, toda la ley de Dios, toda la obligación moral del hombre, todo lo que el hombre debe de hacer hacia Dios y al prójimo, se resume en una palabra. Y esa palabra es amor. Y aquella gente quedó asombrada. Cristo le dijo a aquel hombre: tú estás cerca del reino de Dios. Porque ese escriba quería hacer esa pregunta sinceramente. Y la sexta enseñanza que el Señor nos deja este día martes, tan interesante, es sobre identidad, la identidad de la personalidad de Jesucristo. ¿Quién es el Cristo? El Señor del que David habla. ¿Cómo es la persona de este que David dice que es su Señor y a la vez es su Hijo? Solo hay una contestación a la misma. Y tenemos que decir que el Cristo del cual David habla en sus escritos es tanto humano como divino. Es el Hijo de David y también el Hijo de Dios. Si estamos errados, mi amigo, en cuanto a la identidad del Señor Jesucristo, hemos errado totalmente en cuanto al plan de la salvación. La única forma en que el Hijo de David también podía ser Señor de David era que el Mesías esperado viniera revestido en carne humana. Así es que el Señor les hace una pregunta. Le habían hecho muchas preguntas a él, pero él hace una a aquella gente. Dígame, ¿de quién habla David cuando dijo David a mi Señor: siéntate a mi diestra? Dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra entre tanto que pongo los enemigos por estado de tus pies. Cristo dice: ¿de quién habla David? Porque el Mesías era hijo de David, pero David lo llama también el Señor. Entonces, ahí Cristo declara su identidad. Para David, tener uno que era su hijo y era su Señor, tenía que declarar claramente que Cristo era humano y era divino también. Y así encontramos la divinidad del Señor Jesucristo. Jesús termina este discurso en el templo haciendo una advertencia acerca de la situación de los fariseos y de los ricos. Jesús se dirige al pueblo al terminar este mensaje para presentarle dos advertencias en contra del orgullo religioso de los escribas. Es una en los versos 38 al 40, y en contra del orgullo materialista de los ricos en el verso 41 al 44. Y nos presenta la hermosa parábola o la hermosa enseñanza de la ofrenda de la viuda. Y Cristo dijo: cuídense de dos cosas: de ese orgullo que tienen los ricos, que echaban muchas ofrendas, pero para que los hombres lo alabaran, la viuda dio más que todos ellos. Y también del orgullo religioso de los fariseos. Cuídense de esas dos cosas. Y todavía nos tenemos que cuidar del orgullo material y del orgullo espiritual. Amigo, la Biblia compara el dinero con un Dios. Jesús en sus enseñanzas le dio énfasis al asunto del correcto uso del dinero en la vida del creyente. 2/3 partes, fíjese, de las parábolas del Señor están relacionadas con el tema del dinero. No es de extrañarnos que en este día tan importante de enseñanzas, Jesús de Nazaret concluya hablándonos de la importancia de ofrendar correctamente a Dios.
Recuerde, el Señor no le da importancia a la porción que usted ofrenda, sino a la proporción de la ofrenda que usted da. Mi amigo, deberíamos tener presente que el mejor modo de medir nuestras ofrendas no es por lo que damos, sino por lo que nos guardamos para nosotros. Debemos estar siempre alertas de la soberbia de la vida. El diablo es tan engañador que hasta puede provocar orgullo espiritual por la forma en que una persona ofrenda. Y eso pasó ese día en el templo. Y Cristo nos quiere advertir que nosotros busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. Vamos a orar. Y voy a pedir al Señor que Él nos ayude a ser gente que demos ampliamente para su obra, con gozo en el corazón. Oremos. Padre, gracias por las lecciones que tú nos diste en esta última semana de tu pasión, tanto el día lunes como el domingo y el martes. Ayúdanos a reconocer, Señor amado, que tú miras el corazón dadivoso y que es tan importante, oh Señor, que demos como dio la viuda, que dio todo su sustento, todo lo que ella tenía. Señor amado, ayúdanos a ser gente dadivosa, que demos nuestras vidas para ti y que demos con liberalidad para tu obra. Ayúdanos a reconocer la identidad de Jesucristo siempre, nuestro Señor y Salvador, a reconocer nuestra responsabilidad como ciudadanos. Oh Señor amado, a saber que tenemos que dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Ayúdanos, oh Señor, en este día a ser cristianos que vivamos para traer gloria y honra a tu nombre. En el nombre de Jesús te pido esto. Amén.